Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 10 de este 2021. Hoy con un programa muy especial con el que vamos a arrancar una serie de programas especiales enfocados al Bicentenario de Centroamérica, y hemos ido seleccionando temas, problemáticas que debe enfrentar la región. Y hoy, por supuesto, con una invitada de lujo para este programa especial, con el que daremos entonces inicio a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y de los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana. Hoy, como ustedes saben, la vida académica y la vida profesional de Percy y mía en esos espacios siempre está bastante movida, y hoy en este momento nuestro otro analista, Percy Rodríguez, está participando con los señores embajadores y embajadoras de las repúblicas hermanas de Centroamérica en otro evento en paralelo, pero por supuesto nos acompaña nuestra productora ejecutiva y analista también internacional, con quienes llevaremos una conversación con nuestra invitada especial. Así que sin más por el momento, les acompañamos Gerald Solano y Gabriela Navarro. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien vos, Gerald, un gusto volver a acompañarlos el día de hoy, desde el otro lado de la cerca, como diríamos, hoy con un tema bastante interesante, como lo mencionaba Gerald, justamente enfocándonos en Centroamérica y los retos en tema de género, para el cual estamos contando con la participación de Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano. Pues voy a presentar me voy a permitir presentar a Olinda. Es un currículum muy amplio y la verdad que un honor que nos acompañe Olinda en este programa especial dedicado a los retos que tiene la región centroamericana en materia de género. Olinda Salguero es centroamericana, nacida en Guatemala, es comunicadora social, magna cum laude por la Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala. Posee un máster en Integración y Desarrollo Regional, es becaria por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Actualmente cursa el máster en Política Mediática en la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado, organizado y participado en cientos de iniciativas en más de 40 países de Estados Unidos, entre ellos Estados Unidos, América Latina, el Caribe, Europa, Asia. Dirigió por 9 años la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración, a quienes les mandamos un abrazo desde Pulso Global a la bella ciudad de Guatemala. Por su liderazgo también Olinda ha construido una cultura de paz, y por ello fue reconocida por la Secretaría de la Paz de la Presidencia en Guatemala, y en el 2017 se le concedió el Global Peace Icon Award del Global Youth Peace Festival de India. Es miembro del Consejo Asesor de Jóvenes Iberoamericanos, participa en Mujeres Líderes de las Américas con Fundación de Documentación de España y la OEA, forma parte de la red de politólogas No Sin Mujeres, es una constructora ciudadana comprometida con la cultura de paz, la democracia, la igualdad de género y el desarrollo sostenible, y actualmente, como bien señalaba Gaby, es la jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, CG-SICA. Así que muy orgullosos, muy contentos de tenerte acá, Olinda. Bienvenida a Pulso Global. Muy buenas noches y un abrazo hasta El Salvador. Hola, muy buenas noches, Gerald, Gabriela. El gusto y el placer es para mí de estar compartiendo con ustedes. Además, pues de sentirnos todos tan centroamericanos ahora
que ustedes están en Costa Rica, yo estoy en El Salvador, soy de Guatemala. La verdad es que les agradezco la invitación, sobre todo en este punto de inflexión, yo no diría solo para Centroamérica, sino para toda la humanidad, y con los hitos que nos competen particularmente a la región centroamericana. Así que un honor para mí estar conversando con ustedes. Muchas gracias, Olinda. Es un placer de verdad tenerte por acá, y más con un tema que creo que sos uno de los mejores referentes que podríamos haber invitado y contar con la participación. Creo que para iniciar la conversación tomemos en cuenta un poco el contexto que hay a nivel internacional, donde este rol de la mujer en temas de la política y temas de comercio internacional ha ido aumentando. Tenemos el destacable nombramiento de la directora general de la OMC, la doctora Ngozi, como la primera mujer directora. Sin embargo, no es el único esfuerzo que se ha hecho. El programa anterior dedicábamos justamente un espacio para discutir los temas de la mujer en la conmemoración con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, conversábamos, este grupo de 5 mujeres que estuvimos, sobre los retos y las implicaciones que todavía falta. Centroamérica es una región donde no ha estado ajeno ese avance en tema de mujeres. Sin embargo, nos falta mucho. Me gustaría comenzar la conversación justamente recapitulando un poco este rol de la mujer dentro de Centroamérica, y tal vez destacando con el nombramiento de la doctora Victoria Marina Velázquez como la primera mujer secretaria general del sistema. ¿Qué nos podríamos comentar al respecto? Bueno, la verdad es que tú tienes toda la razón. Si empezamos a analizar casi cualquier área del mundo, siempre nos encontramos, o por lo menos muy frecuente, en decir la primera vez que, es la primera vez que, la primera vez que, y estamos con un continuo, es la primera vez que hay una mujer en esta posición, en aquella posición, porque es verdad que aunque hemos tenido avances considerables, todavía hace falta mucho por hacer para que esos espacios que tradicionalmente han sido ocupados solo por hombres, pues lo sean también para mujeres. Y es que esto se trata de tener igualdad de oportunidades en el acceso también a la participación, no solo a la delegación en un cargo o en una posición, sino también de la elección popular. Y si vemos el caso de Centroamérica, en realidad es bastante frecuente en el sector público o incluso en el sector privado, en la academia también. Yo me recuerdo ahora mismo que en República Dominicana, la universidad de más de 400 años, la primera vez que tiene una mujer en la rectoría, y así podemos ver muchísimos casos. La primera vez de una presidenta en Costa Rica con doña Laura, la primera vez de una secretaria general en el caso del SICA, que dicho sea de paso, ahora mismo esa deuda que seguimos teniendo, al menos en la institucionalidad regional, sigue estando allí. Solo el 16%, 16-18% de las instancias son conducidas por mujeres. Y esto, bueno, viene de la delegación que hacen los gobiernos, los consejos ministeriales, que todavía pues no están necesariamente delegando a más mujeres. Y eso tiene muchísimas causas, como nosotros sabemos, como la gente que nos escucha también sabe y está consciente. Y por cierto, un saludo no solo a los que nos escuchan en la radio, sino también a quienes están viéndonos en la transmisión de Facebook Live. En realidad hay muchas causas, y por eso es que es tan importante que hablemos una y otra y otra y otra vez de este tema, porque no se trata solo de hablar. Estamos hablando de muchas acciones que se están llevando a cabo en lo económico, en lo político, en lo académico, en lo científico. Justamente conversaba con doña Sandra Kaufman, y por cierto que les invito a que estén pendientes la próxima semana de un interesante programa que tenemos con Sandra Kaufman, costarricense, que trabaja en NASA durante más de 30 años, y me dice: Olinda, yo me fui de Costa Rica porque hace 30 años yo no podía estudiar ingeniería eléctrica, que era lo que yo quería. Y hoy por hoy lo que vemos es que ha cambiado el panorama, pero todavía tenemos una sociedad que se resiste a los liderazgos femeninos, y que cuando hay una mujer en un cargo o en una posición de liderazgo, muchos todavía esperan que nos comportemos como si fuéramos hombres, si estuviéramos ejerciendo un liderazgo masculino. Entonces, es una cosa cultural que está allí,
y que tenemos que lograr romper, como lo hemos estado haciendo con acciones positivas, con muchos programas orientados directamente a generar mejores condiciones de igualdad, atacar el problema de frente. Y por eso, aunque muchos allá afuera seguramente se preguntan, pero ¿por qué siguen hablando de ese tema? No solo porque es marzo y es el mes en el día que conmemoramos a la mujer, sino que porque todas estas conmemoraciones nos sirven para seguir avanzando en el camino, poder poner el dedo en la llaga, como dicen, en aquellos temas que aún no hemos logrado superar. En el caso de Centroamérica, si tú lo ves en el ámbito comercial, incluso que la economía de la región descansa en las MIPYMES, la gran mayoría de estas son lideradas por mujeres. Entonces, estamos atravesando una pandemia y yo creo que nadie puede negar que esa recuperación que tenemos que alcanzar tiene definitivamente rostro de mujer, sobre todo si tomamos en cuenta que el 52% de la población en la región somos mujeres. Exacto, Linda. Y de hecho creo que retomamos un poco justamente las palabras que decía la doctora Ngozi en su discurso y que me llamaba mucho la atención, que ella decía que debería dejar de ser una discusión sobre género, debería ser más una discusión sobre competencias. Sin embargo, creo que todavía nos falta ese techo de cristal por romper, en el sentido de que deje de ser necesario seguir haciendo el énfasis en la importancia de la incorporación de liderazgos femeninos en toda instancia de toma de decisiones. Todavía nos falta mucho por alcanzar justamente este techo que todavía nos falta por romper. Gerald. Sí, yo me uno a estos últimos comentarios recordando a la expresidenta Laura Chinchilla de acá de Costa Rica, que decía precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que mientras las mujeres no logren llegar a todos los puestos de toma de decisiones, la lucha continúa, ¿verdad? Y que por eso no hablábamos de una celebración o esas felicitaciones que algunos ponían en redes sociales, sino más bien una conmemoración de que la lucha aún continúa y que los espacios por alcanzar por liderazgos de mujeres, por supuesto que todavía enfrenta muchos retos. Y si empezamos a verlo en términos de cada uno de los países centroamericanos y por supuesto desde el SICA, desde la Secretaría General y desde toda la labor que tiene a nivel de la institucionalidad, se ha alabado mucho, ¿verdad? Y nosotros hemos extendido nuestras felicitaciones al plan de contingencia, ¿verdad? Fuimos el primer modelo de integración en ponerse de acuerdo y crear un plan de contingencia con acciones y de evaluarlo y darle ese seguimiento, ¿verdad? Eso es una labor que el presidente Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, ha logrado liderar, ¿verdad? Ustedes estos días conmemoraban un año de esa primera reunión virtual y que hemos venido viendo, ¿verdad? Una serie de logros. Pero ¿cómo está el tema de género en esa pandemia, ¿verdad? Porque muchos de los datos, Olinda, hablan que precisamente el desempleo, ¿verdad? Ha aumentado en la mayoría de los países de América Latina con un golpe muy fuerte, ¿verdad? Ha sido incrementos con retrasos de varios años inclusive, pero que en el caso del desempleo de mujer puede ir hasta un 10 o 15% más que el del hombre. Y esto entonces nos demuestra estos problemas estructurales que ha tenido nuestra región, nuestros países, nuestras economías y que hacen que esta generación de oportunidades sea cada vez más difícil, ¿verdad? Yo participaba ayer en un foro y decía que mientras no formulemos política pública desde perspectiva de género no vamos a lograr realmente reactivar la economía, ¿verdad? O sea, la mujer cumple un rol fundamental en esa economía desde los distintos ámbitos donde ella decida aportar, así sea desde su casa, en el cuidado, así sea en las labores de educación, así sea en las labores de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de salud que está liderado por muchísimas mujeres en las áreas de enfermería, medicina, o sea, es decir, desde estos distintos espacios los retos en materia de género para poder superar esta pandemia son abismales. Entonces abriría como ese espacio para escucharte, ¿verdad? Cómo está el tema de género en ese plan de contingencia de la pandemia y cómo están visualizando ustedes los grandes retos de este 2021. Bueno, mira, de hecho, en el marco de la pandemia, y tú traes a colación el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus, que como bien dices, fue una respuesta regional que, pues yo diría que pocos bloques de integración lo consiguieron. De hecho, esta experiencia del SICA ya se ha compartido con el CARICOM y con la Asociación de Estados del Caribe, precisamente porque incluía una serie de medidas como la negociación conjunta en la compra de medicamentos e insumos médicos, que ya es pues un bien común de parte del SICA, y que también incluyó para el tema que nos atañe una visión de igualdad y equidad de género, porque la pandemia
ha permitido poner mayor atención y poner el énfasis en otra pandemia que ya teníamos y que además mata cada día, cada mes, cada semana, cada año muchísimas más personas y mujeres en particular que el coronavirus mismo, y es la violencia contra las mujeres. En realidad es esa pandemia silenciosa, no tan silenciosa porque está haciendo demasiado ruido ahí, solo que todo el mundo voltea a ver para otro lado, porque es una tragedia que 1 de cada 3 mujeres en la región estemos condenadas a sufrir violencia solamente por nuestra condición de mujeres. Entonces decía Gabriela las palabras de la directora de la OMC y realmente tiene razón en un punto, quizá en algunas sociedades donde estos temas han avanzado muchísimo más, pero en sociedades como las centroamericanas todavía nos encontramos en la defensa de estos derechos básicos, en la conceptualización de que el tema de igualdad y equidad de género es un tema de derechos humanos, que son derechos humanos de las mujeres y que todavía tenemos brechas que cerrar. Entonces, la pandemia, por supuesto, que no nos ha traído todos los problemas que tenemos en este momento, sino que simplemente los ha puesto más en la superficie, que ya los traíamos, y en este año que conmemoramos el bicentenario de la independencia, los 35 años de los acuerdos de paz de Esquipulas y los 30 años del propio sistema de integración, pues se vuelven retos que deben poder abordarse de mejor manera. Y ahí viene lo que se suele decir, ¿no? Que toda crisis representa una oportunidad, pero creo que puede ser en muchos sentidos verdad. Primero porque la pandemia está demostrando que no importa si así seas el país más rico del mundo, es imposible que logre solucionar en solitario la crisis. El multilateralismo y la integración regional yo creo que son los grandes ganadores de esta crisis, porque todo el mundo se da cuenta de que en efecto hay que fortalecer el multilateralismo y la integración para poder tener las soluciones que necesitamos, no como región, sino como humanidad misma. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy fuerte para que la integración, que, dicho sea de paso, no todos los temas son de integración y no es que la integración tenga que resolver todo, porque yo creo que a veces se ve la integración como algo que te va a salvar de todos los males que no logras solucionar en casa. Y no necesariamente es así, no todos los temas son de integración y la integración termina siendo el reflejo de los Estados miembros y de las realidades nacionales, por un lado. Por otro lado, creo, y tú lo alcanzabas a mencionar, el hecho de que estemos también visibilizando muchísimo más a las mujeres también obedece a la recuperación. Lo que decía de cómo están constituidas nuestras economías. La integración regional, la integración centroamericana, ya es un salvavidas para nosotros. De hecho, lo es en cada crisis que enfrentamos. Lo fue en el 2008 y lo es también ahora mismo, porque el comercio intrarregional nos sostiene con todos los vaivenes y los vaivenes y los problemas que estemos enfrentando. La integración regional termina siendo un soporte importante para la región, porque para la mayoría de los países miembros del SICA, que eso incluye también a República Dominicana, a Belice y a Panamá, la región misma es el segundo socio comercial. Eso quiere decir que los vecinos son nuestros mejores aliados y socios porque el 33% de las exportaciones se quedan en casa. ¿Eso qué quiere decir? Si queremos ver los retos, está fantástico, pero si queremos enfocarnos también en las soluciones, si hacemos crecer ese 33% del mercado interno a un poco más, seguramente acá tenemos muchas de las soluciones. Si consumimos más productos que son producidos en Centroamérica, también tenemos ahí una ventana de oportunidad, porque aquí no estamos hablando de productos y de comercio en solo números, estamos hablando de toda la cadena de producción y de todas las personas, de todas las mujeres que están atrás en esa cadena de producción. Entonces, la región, la integración presenta oportunidades también para que podamos pues avanzar muchísimo más rápido y de forma más certera y estratégica en todo el tema de la recuperación integral, porque no puede ser solo económica, es social, es ambiental y por supuesto que tiene un componente de salud muy, muy fuerte. Entonces la integración ha sido siempre y lo es más ahora en este 2021 con estos puntos de inflexión, con estas conmemoraciones, una herramienta estratégica para poder solucionar nuestros problemas.
Así es, estamos en vivo en Pulso Global a través de nuestro Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM. Saludamos a Juan Carlos Bermúdez, quien nos dice excelente eje y nos envía felicitaciones. La doctora Rosemary Hernández, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, dice gracias Olinda por sus aportes, se resisten a los liderazgos femeninos y nos siguen comparando con liderazgos masculinos. Nos pregunta también Gudiel Dávila, Olinda Salguero, gracias por compartir políticas importantes en el desarrollo de la economía para Centroamérica. Y es que ahí, Olinda, es interesante cómo los esfuerzos que hace la institucionalidad del SICA y cómo los esfuerzos que hacen los países empiece a de alguna manera articularse, y creo que eso es uno de los grandes retos que también tenemos, ¿verdad? En otro espacio usted nos decía, hay esfuerzos nacionales y hay esfuerzos desde la institucionalidad, ¿verdad? Cómo logramos articular y sistematizarlos es uno de los grandes retos para que efectivamente podamos lograr avanzar, y como dice el eslogan de los ODS, que nadie se quede atrás, ¿verdad? Y creo que esa es una gran responsabilidad que desde un espacio como Pulso Global, desde el trabajo que ustedes hacen en la Secretaría y en el sistema de integración y lo que hacemos cada uno de los diferentes países, estamos uniendo esos esfuerzos para poder realmente avanzar en esta región tan maravillosa centroamericana que estamos, ¿verdad?, en el año del bicentenario y en el año de los 30, era el 30 aniversario del sistema de la integración centroamericana, por lo que creo que es un espacio de inflexión acá en el cual podemos hacer esa pausa para analizar cómo visualizamos la Centroamérica de estos próximos 200 años y cómo veremos, ¿verdad?, 30 años más del SICA liderando el desarrollo en la región, los procesos de paz, y cada vez son más retos los que enfrentan las mujeres. Y es que desde esa perspectiva de género, ¿verdad?, la construcción de política pública se vuelve definitivamente en uno de esos principales retos. ¿Cómo logramos que quienes están llegando a las tomas, a los espacios de toma de decisión puedan definitivamente comprender, ¿verdad?, que las mujeres son el 50% o más en algunos países de nuestra región, y que cada vez hay que avanzar más? Nosotros habíamos realizado un estudio acá en Costa Rica en el finales del 2019 y veíamos cómo el tema de la paridad, ¿verdad?, al final parecía estar en una ley, pero no se lograba avanzar en la práctica. Cómo pasábamos de ese discurso a las acciones, porque veíamos cómo habían, ¿verdad?, algunas triquiñuelas ahí entre los políticos a la hora de nombrar en los puestos de toma de decisión, por ejemplo a nivel de la Asamblea Legislativa, y entonces nombraban en los primeros lugares de diputaciones mujeres, pero en aquellos provincias, ¿verdad?, en aquellos espacios donde tal vez las posibilidades de ganar eran menores, y entonces de esta forma quienes lograban llegar a la asamblea por supuesto eran mayoritariamente caballeros. Y esto creo que es un espacio de discusión, y que habrá que ir agregando otros temas también vinculados a por supuesto a temas de género, como lo es temas también de diversidad. Es otro gran tema que después podríamos hablar en otro espacio. Gaby, aprovechando lo que menciona Gerald sobre la paridad, teníamos en pantalla anteriormente los datos porcentuales sacados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que nos habla justamente sobre esta participación de mujeres en los poderes ejecutivos de la región, donde tenemos se destaca la participación del 56,3% de Nicaragua y el 55,2% en el caso de Costa Rica. Sin embargo, en otros países de la región, como Honduras, El Salvador, los datos llegan al 26%, Panamá al 20%, Guatemala al 15%, Belice y República Dominicana con 14,3%. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer respecto al tema de paridad, incluso en los gabinetes. En el caso de Costa Rica, tenemos que reconocer los esfuerzos que ha hecho el presidente Carlos Alvarado, porque ha logrado mantener, a pesar de las bajas que ha tenido en su gabinete inicial, ha logrado mantener esa paridad al menos en un 50%, cosa que no había pasado en gobiernos anteriores. En este caso, Linda, ¿qué crees vos que sea necesario para ir dando pasos para ir alcanzando estos procesos de paridad? Bueno, primero creo que lo más importante es no cansarse, porque esto termina siendo una carrera de resistencia, porque estamos pues contra 200 años, si lo vemos en el marco del Bicentenario, de una manera de hacer las cosas, de una forma de concebir la cultura, de una forma de interpretar el rol de las mujeres en sociedad. Entonces no lo vamos a lograr cambiar de la noche a la mañana, y las estadísticas que tú, Gabriela, nos compartías, pues creo que lo reflejan. Creo que aquí también hay una reflexión importante en el sentido que sin mujeres no es democracia.
En realidad podríamos ponerle cualquier otro nombre que querramos, pero si más del 52% de la población no están representadas en cargos de elección popular, pues bueno, esto es otra cosa, pero no necesariamente una democracia representativa. En eso es lo que hay que seguir trabajando. Tú mencionabas el caso de Nicaragua, que en la región centroamericana, en los países miembros del SICA, es el que más destaca por el tema de la participación de la mujer. Bueno, en Nicaragua no solo hay paridad, sino que también hay alternancia, incluso en los ministerios. Si tú tienes un ministro hombre, hay una viceministra mujer. Si tienes una ministra, entonces hay un viceministro. Y funciona así. Entonces, ves que hay países que han logrado avanzar muchísimo más que otros. Costa Rica y también Nicaragua han tenido presidentas mujeres. No es el caso necesariamente del resto de países. Entonces, ahí hay una cultura que romper, una cultura que tiene que ver con todos los techos habidos y por haber, los de cristal, los de cemento, los que nos impone la sociedad, la que nos imponemos nosotras mismas por estar inmersas en todo ese ambiente de cómo se ha concebido nuestro rol y lo que podemos y no podemos hacer, también por cómo... qué significa hacer política, ¿no? En cada uno de nuestros países, con todas las características que tienen, no solo de liderazgos masculinos, como veníamos diciendo, sino el tema de qué es lo que está significando en este momento de nuestra historia hacer política, por qué no hay más mujeres, porque sí, las que están, cuáles son los retos que enfrentan, porque el 90% de los jefes de Estado y de gobierno en el mundo en este momento son hombres. Y no es una casualidad. Así ha estado diseñado, y si uno lo ve también en el campo diplomático, también es una realidad. Es cierto que cada vez hay más mujeres, en Costa Rica pues también está Epsi Campbell, en Nicaragua está Rosario Murillo de vicepresidentas, Dominicana ha tenido también ya vicepresidenta, en el caso de Honduras, de las 3 vicepresidencias que tienen, 2 están siendo ocupadas por mujeres, pero... eso es relativamente reciente, por lo tanto, esos cambios que son estructurales al final, y cuando uno dice un cambio estructural, termina la gente preguntándose, ¿pero qué quieren decir con eso? En realidad, estamos diciendo que están arraigados a muchísimos otros asuntos que no son tan fáciles de cambiar y que, como decía al inicio, no se cambian de la noche a la mañana. Lo cierto también es que se ha ido avanzando. El mundo, conectividad que tenemos, el boom de las comunicaciones que tenemos con el estallido de las redes sociales, de toda la conectividad que tenemos, también abre a muchísimos más espacios, de que la gente vea que no vive en una isla, de que estamos interconectados en una realidad global. Por eso es que el multilateralismo y la integración se vuelven también tan fundamentales en este contexto, porque nos tardemos más o menos en entenderlo, hay una realidad objetiva y es que estamos interconectados, somos más interdependientes, estamos más integrados incluso de lo que nos damos cuenta. Y yo siempre les digo eso en Centroamérica porque me dicen, y claro, yo quisiera también que podamos avanzar más y hay mucha cancha para poder avanzar, pero les digo, miren, estamos más integrados de lo que nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa interdependencia e integración es más sólida de lo que pensamos? Porque cuando hay alguna diferencia de criterio, como pasó en el tiempo de la pandemia, con las medidas que se estaban tomando, porque además todo el mundo estábamos experimentando con las medidas, pero que hubo el paro de camiones entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica, ahí nos damos cuenta que estamos más integrados de lo que pensamos, porque hay un problema y pone en evidencia que la cosa se paró. Y antes no estaba parada, antes estaba fluyendo. Entonces, así pasa también con el tema de la participación de las mujeres en todos los campos. Y esto tiene que obedecer también en algo que tiene que ir pasando más en el sector privado, porque en el caso de Guatemala al menos hay cámaras que pues nunca han tenido una mujer en la presidencia. ¿No hay mujeres empresarias? Por supuesto que sí, hay muchísimas mujeres empresarias y muy exitosas, por cierto, pero las estructuras están hechas para que no estemos en esos espacios y es lo que hay que ir ganando. Y por eso las acciones positivas, que algunos las toman como coerción, ¿no? Eso de que me impongan cuotas, de que yo no soy un número, de que tiene que ser por mérito, de que por qué me van a obligar en el directorio de mi empresa a que tenga mujeres. Bueno, pues es que son una serie de medidas que te permiten ir provocando estos cambios y que en muchos países ha funcionado. Entonces, hay mucho camino que recorrer, pero también hay buenos ejemplos, hay buenas prácticas en la región
que por supuesto no son homogéneas en todos los países, pero definitivamente tampoco es que haya que ir tan lejos del otro lado del charco, como decían ustedes, para buscar referencias positivas. Las tenemos con los vecinos también en la región. Así es, y Olinda, ahora que precisamente mencionabas el tema de si hay mujeres o no hay mujeres empresarias, venía a mi mente el informe que publica la OIT referente a las mujeres en la gestión empresarial en América Central, y que en aquel momento señalaban que la región centroamericana había tenido un incremento de mujeres participando alrededor de un 60% entre 1991 y 2018-2019, si no me falla la memoria, y decía que muchos de estos incrementos, ¿verdad?, se dieron principalmente en Costa Rica, El Salvador, en México, particularmente en Chihuahua y Panamá, y que se hablaba que un 22.3% de las mujeres, o de las empresas, perdón, de Costa Rica eran lideradas por mujeres, un 29% en El Salvador y un 15.3% en Chihuahua, México, y un 22-23% en Panamá, pero que mucho de lo que impulsaba a las mujeres a crear sus propios negocios son precisamente las condiciones precarias a nivel económico, la falta de perspectiva de desarrollo profesional en muchas de las empresas y la ausencia de oportunidades de empleos bien pagados. Es decir, seguimos con esos problemas estructurales en la región que seguimos dejando de lado, ¿verdad?, la participación de género en igualdad de condiciones, y esto hace que, ¿verdad?, que tengan un esfuerzo adicional. En algún momento yo tuve la oportunidad de conversar con doña Laura Chinchilla, y yo le decía: doña Laura, es que a usted le están haciendo las preguntas y pasando la factura que a ningún presidente anterior le han pasado, ¿verdad? Y al final las votaciones posteriores, o las campañas posteriores, no llevaron prácticamente mujeres encabezadas como candidatas, y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué a ella como mujer le pasan, ¿verdad?, una factura diciendo incluso que había sido una administración mala, y que yo sé que la historia se encargará de reivindicar la gestión de la presidenta Chinchilla, pero a los hombres sí les siguen dando oportunidades a pesar de que muchos de nuestros gobiernos no han sido buenos, ¿verdad? Es decir, esos cambios estructurales van a ser fundamentales a la hora de poder avanzar en esto, y esto me trae entonces la política regional de igualdad y de equidad de género que se tiene en el SICA, donde uno de los, ¿verdad?, los pilares de los elementos de esta política es precisamente educación para la igualdad. ¿Cómo estamos con esta política de género? Yo sé que tiene más elementos, ¿verdad? Se habla también de autonomía económica, de la salud en igualdad, seguridad y libre de la violencia, pero ¿cómo estamos avanzando en esa educación para la igualdad? Porque bien que estaba yo podría pasar escuchándote horas hablar, Olinda, porque siempre es muy interesante todo lo que ustedes están haciendo, y creo que esto que estamos haciendo hoy, un programa por radio, por medio de Facebook Live, con varias personas de la región conectadas, viéndonos de diferentes espacios, es también educar para la igualdad. Así es. Bueno, sí, de hecho, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos educando para la igualdad, para la integración también, para la ciudadanía regional, para muchos temas que Centroamérica necesita para poder avanzar. Y efectivamente, la política regional de igualdad y equidad de género, la PRIEG, como la conocemos, tiene un enfoque holístico, porque tiene educación para la igualdad, por supuesto, pero también toca lo de la participación política, la independencia financiera de las mujeres, porque tú muy bien lo decías. Podemos hablar muchísimo de querer evitar la violencia de género, por ejemplo, pero si las mujeres están condenadas a vivir con la persona que les violenta porque no tienen posibilidades de irse a otro lugar, no tienen ingresos y no tienen una independencia financiera que les permita tomar el control de su vida, pues va a ser muy difícil que esas mujeres tomen esa decisión. Y por eso creo que cuando hablamos de todos estos temas tenemos que estar muy conscientes de que no existe una única realidad, sino que existen muchas realidades. Y todas las mujeres tenemos que tomar decisiones en diferentes condiciones. Y no quiere decir que porque se tengan cubiertas las necesidades básicas, entonces para esas mujeres es más fácil. Claro que es más fácil si consideramos eso como un requisito, por supuesto, pero hay muchísimos otros factores que también están implícitos en todos esos temas psicosociales, emocionales, de cualquier índole que podamos mencionar acá. Y por eso la PRIEG lo que hace es un trabajo transversal. De hecho, si estamos hablando de energía, que es una de las áreas de trabajo del SICA, pues ahí también estamos incluyendo la perspectiva de género, que de eso se trata. El tema no es que tengamos que tener algo de género para ver el género, sino que como estamos en una sociedad en la que la mayoría de la población somos mujeres, en realidad tiene que estar en todas partes y ser un enfoque que atraviese todos los temas que estamos trabajando, como efectivamente está haciendo.
Claro que esto es un aprendizaje también, esto es un aprendizaje porque en algunos países ves que ya están haciendo presupuestos con perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Aquí estamos en lo público y en lo privado en un constante aprendizaje también, pero esa realidad no va a cambiar si no cambiamos las condiciones. Por ejemplo, yo particularmente me resisto, en el caso de Guatemala, a que tengamos que esperar 220 años, esos son varias generaciones, para que las niñas puedan ejercer sus derechos en plenitud en comparación con los niños. Imagínate esa tragedia. No podemos esperar 220 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar los aceleradores. Y por eso es que se intentan varias cosas y se va trabajando de la mano. Insisto, esto es un trabajo público-privado con las empresas, pero también con la cooperación, y hay una serie de condicionantes ahí que permiten ir avanzando. Y yo me estaba riendo cuando tú hablabas de la factura que le cobran a Laura Chinchilla o a cualquier mujer en el ejercicio del poder, porque mira, la verdad es que así dirijas una tienda, si tú tienes carácter o tienes don de liderazgo. Si eres mujer, lo más seguro es que no te cataloguen como líder, sino que van a decir cualquier cosa menos que eres líder, porque van a hablar de tu mal carácter, o si, ¿qué le pasó hoy que viene así? Pero si fuese un hombre, eso no pasa. Y a un hombre le están preguntando, mire, ¿y por qué se puso ese color? ¿Eso que le sienta así o le sienta así? La verdad es que todavía hay muchísimos prejuicios y estereotipos alrededor de los liderazgos femeninos, pero me reía por lo que tú decías, porque en Guatemala les hacía esa broma, les decía, bueno, porque pues tuvimos una mujer vicepresidenta, está enfrentando pues procesos judiciales, y entonces pareciera que se acabó. Mujeres, ¿saben qué? Retírense, vayan a ver qué hacen, pero aquí ustedes jamás en la vida van a tener ninguna oportunidad porque ella que llegó se equivocó, entonces ya estuvo, las mujeres no pueden. Entonces les decía, bueno, miren, si ese fuera el caso, la verdad es que este país, en el caso de Guatemala, ha estado gobernado toda la vida por hombres, y no creo que estemos tan bien en muchas cosas como quisiéramos estar. Si ese fuera el caso, que porque uno se confundió, los otros ya no tienen oportunidad, ustedes deberían de vivir en una cueva y no salir más nunca. Porque tú no puedes juzgar a uno por todos, y por supuesto ese es un prejuicio y es una forma también de querer anular la voluntad y la participación de las mujeres, de decirte, una se confundió, así sean 5, 10, 20, 30, 100, las que se confundan tienen el derecho a confundirse y tendrán que pagar su factura individual, pero no podemos dejar al resto por fuera. Pero es un lugar común que se utiliza porque a las mujeres siempre, siempre, por lo menos hasta este momento, nos van a juzgar con mayor dureza y con un montón de argumentos que seguramente no utilizan para los hombres. Y eso es lo que hay que ir cambiando en espacios como este, porque hay que decirlo con esa claridad y esa transparencia para que la gente que nos está escuchando dice, ay, es cierto, ayer que pasó mi hermana, no sé qué, le dije tal cosa, y de verdad que si hubiera sido mi hermano no se lo hubiera dicho, en cosas tan elementales como esas. Cierto, Linda. De hecho, recuerdo, trasladándonos un poco al otro lado del Atlántico, el año anterior, cuando estaba la pandemia en su máximo apogeo, se hacía un reportaje en la BBC justamente destacando que los países liderados por mujeres eran los que tenían mejor control de pandemia. Incluso destacaban el caso de Finlandia, donde 5 mujeres eran las que lideraban los procesos de contingencia y de control de la pandemia, donde se destaca. Y nuevamente destacamos el rol que tiene que ser mujer, o sea, porque todavía seguíamos con ese limitante, y como vos lo decías anteriormente, son muros que tenemos que seguir rompiendo y tenemos que aprovechar ese tipo de espacio para hacerlos. Siguiendo un poco con el tema de comercio y el impacto y el rol de la mujer dentro de esto en el nivel intrarregional, me gustaría empezar o introducir algunos datos que sacaba la Organización Mundial de Comercio en un libro que especializó sobre género y comercio, identificando el rol que tiene la mujer en el comercio internacional, donde arrojaba datos bastante interesantes, como por ejemplo que las empresas exportadoras contratan 35% de mujeres, y sin embargo el salario es más competitivo para los hombres que para las mujeres, donde las mujeres ganamos menos, 23% menos que los hombres, y para las mujeres es más fácil encontrar trabajo, para los hombres es más fácil encontrar trabajo que para las mujeres, donde tenemos una tasa de ocupación de 48% en las mujeres y de 68% en los hombres. Este caso centrado en el comercio internacional. A nivel de la región sabemos que hay muchos esfuerzos, y Semproprime ha sido una de las instituciones
que se ha enfocado a trabajar. ¿Nos podrías contar un poco el rol y los esfuerzos que ha hecho esta institución en temas de comercio intrarregional? Claro que sí. Bueno, de hecho, Sempromipe trabaja con las micro, pequeñas y medianas empresas, que como decía, la economía de Centroamérica descansa en yo diría casi 90%, si no más, en las MIPYMES. Entonces, Sempromipe trabaja con las instancias nacionales que trabajan con las MIPYMES. Hay centros de atención a la MIPYME, más de 60 en toda la región. Se está canalizando, pues, con fondos reembolsables, pero también con cooperación, créditos para las MIPYMES, y también muchos de estos, por cierto, han sido con las gafas rosadas o del color que queramos ponerles, moradas, pero con gafas de género, para poder dar estos créditos prioridad a las mujeres. Han habido iniciativas concretas con varios socios que van orientadas a fortalecer las empresas que son lideradas por mujeres. Entonces, esas estadísticas que tú nos das, la verdad es que es casi la misma realidad para Centroamérica, incluso yo diría muy profundizada. Y por eso es que cuando hablamos de temas de igualdad y alguien nos dice, miren, pero ustedes ¿cuándo van a dejar de hablar de este tema? Cuando ya no sea necesario, cuando a una mujer y a un hombre le paguen exactamente lo mismo por hacer el mismo trabajo. Porque además en la región somos más las mujeres que nos estamos titulando a nivel universitario, pero no necesariamente ocupando las posiciones como mencionaba, ¿no? Porque tenemos que esperar 450 años para que haya una mujer rectora. ¿Por qué? Si hay muchísimas mujeres súper profesionales que se están graduando todos los años y que tienen las credenciales para hacerlo. Entonces, en realidad, también por eso es que a mí me gusta pensar esto y les digo, bueno, miren, para mí es un tema de justicia, es un tema de democracia, es un tema de derechos humanos, pero si quieren verlo también desde otra óptica, este es un tema estratégico para el desarrollo de la región. El hecho de que no generemos mejores condiciones de igualdad está afectando el Producto Interno Bruto de los países, de la región. Hoy por hoy, en América Latina, Centroamérica, los 8 países miembros del SICA, somos la cuarta economía de América Latina, por encima incluso que Chile. ¿Qué quiero decir con estas estadísticas? Seguramente, y esto es para toda América Latina, no solo para Centroamérica, pero pensémoslo para Centroamérica. Si estuviésemos generando mejores condiciones de participación, de igualdad salarial, de una inserción en la economía, nuestro PIB estuviera creciendo. Y eso solo puede ser de beneficio para todos si estamos hablando de que la economía es circular, de que afecta a las cadenas productivas, las cadenas regionales de valor, que está tocando a las empresas que están liderando las mujeres, pero que también está en un ecosistema muchísimo más amplio. Pues ahí tienen ustedes por qué también es muy rentable invertirle a la igualdad y equidad de género. Queremos que crezcan nuestras economías y se recuperen muchísimo mejor ahora que estamos atravesando una pandemia. Pues bueno, hay que ponerle rostro de mujer a muchísimas de esas acciones porque son las que nos van a permitir que logremos avanzar. Y con esto yo también quiero aclarar, porque muchos dirán, ay, pero entonces es que solo las mujeres y a los hombres los dejan fuera y pobrecitos de nosotros. La verdad es que no, el tema de igualdad es eso, igualdad en el acceso a oportunidades para hombres y mujeres. Pero la realidad nos dice en absolutamente todas las estadísticas que hay brechas muy, muy grandes para que las mujeres puedan tener esas condiciones que actualmente sí tienen los hombres. Entonces ahí es donde tenemos que ir cerrando esas brechas para que podamos tener sociedades más justas, más igualitarias, pero sobre todo con mayores condiciones de bienestar para la mayoría, que es lo que todos estamos buscando, aportar nuestro granito en donde sea que estemos, si es en el sector público nacional, en el público regional, en el sector privado, en la sociedad civil, en la academia, en cualquier parte. Todo lo que buscamos es aportar por lo menos un granito para que esa Centroamérica más incluyente y pues más próspera sea una realidad pues tangible para más personas cada día. Sí, saludamos a Sonia Altamirano, que nos escribe en Facebook: felicitaciones Olinda, integración para el desarrollo, adhiero totalmente. Blanca Enelda Orellana dice felicitaciones y adelante. Janet Valverde, saludos y buenas noches. Oscar Rodríguez Quiroz dice una gran oportunidad para conocer sobre el desarrollo social, económico y el rol de la mujer en Centroamérica. Gracias a todos los que nos escriben y les invitamos a dejarnos alguna pregunta y más comentarios. Estamos en vivo con Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema
de la integración centroamericana SICA. Olinda, definitivamente estos cambios, como bien ha señalado, pasan por temas culturales, pasan por temas de acceso a política pública, por temas de cambios estructurales en la parte económica, en temas sociales, y hay un tema que hemos abordado y discutido en otros espacios, incluso desde la academia, y es que muchos de los sectores en los que pareciera que hay mayor apertura, mayor avance, han sido aquellos tradicionales que están relacionados con el cuidado, ¿verdad? Educación, salud, ¿verdad? Pero no, como bien señalabas ahora, el programa que invitamos a todos nuestros oyentes de Pulso a escuchar, el programa con Sandra Kaufman de la NASA que va a tener la Secretaría General en estos días, porque en esas áreas no visualizamos mujeres, ¿verdad? Es decir, hay una construcción cultural tan patriarcal, tan fuerte, que por lo general cuando alguna mujer dice que quiere estar en estos puestos, no necesariamente se visualiza a primeras, ¿verdad? Gaby me enseñaba un video de hace un par de años, precisamente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde hacían un caso, ¿verdad?, de la muerte de un padre y un hijo en un accidente de tránsito, y cuando llegaba al hospital decía que no lo podían operar porque era el hijo, y entonces había todo un dilema y no se podía responder porque nadie pensó que la médico, ¿verdad?, era una mujer, ¿verdad? Sino que todos decían, pero ¿cómo? Dos padres, ¿no? Seguro no era el hijo biológico, ¿no? Y empezaron en una discusión las personas que participaban en este ejercicio de experimento social, y yo pensaba, ¿cómo nos falta para que esas áreas de ingeniería, esas partes de ciencia, realmente visualicemos mujeres? Y por eso hacía mención al tema de la reactivación económica. No vamos a poder reactivar la economía en medio de este escenario post-pandemia si no estamos contemplando que las mujeres están liderando muchísimos de los emprendimientos con el doble o el triple de esfuerzo de lo que un hombre lo puede estar haciendo. Vemos hoy cada día, y por ejemplo, ciudades como México, cuando uno camina por la Ciudad de México puede ver la cantidad de mujeres que están ahí con sus puestitos, ¿verdad?, vendiendo los tacos, vendiendo las enchiladas, etcétera, que son mujeres que están trabajando para llevar el sustento a sus hogares, y que si no los involucramos de alguna manera en estos procesos de reactivación económica, pues sencillamente vamos a seguir con porcentajes altos de pobreza y con falta de igualdad de oportunidades. Y ahí creo que tenemos un gran reto en la región, y quisiera introducir ya, digamos, uno de los temas que es centrales de este programa, y es cómo visualizamos esa Centroamérica bicentenaria en los retos que desde el SICA estamos leyendo para la mujer, ¿verdad? Y para alcanzar esa igualdad, que ya nos has dado, por supuesto, algunas luces, pero que el trabajo pareciera que cada vez es mayor, pero yo coincido que tendremos que hablar de esto cuantas veces tenga. Yo le decía a mis estudiantes hace algunos meses atrás, miren, nosotros tenemos una ley de paridad. A mí me da vergüenza decir que tenemos una ley de paridad, es decir, la ley nos tiene que obligar a que podamos hacer igualdad ¿verdad?, de género y igualdad en los nombramientos. Bueno, por dicha que existe esa ley, porque es un esfuerzo, pero demuestra lo mal que todavía estamos como sociedad, que una ley nos tiene que obligar. Y como bien señalaste, dejaremos de hablar de esos temas cuando efectivamente todas las mujeres tengan oportunidades de llegar a los puestos de toma de decisión. Sí, bueno, mira, de hecho, y yo creo que es importante no dejar de mencionarlo, porque las mujeres también están ahora en la primera línea de defensa, porque precisamente el ejemplo que tú ponías, ¿no? A nadie se le ocurrió que la persona que tenía que operar era una mujer, porque era imposible pensarlo, ¿no? Y ahora mismo no se nos debe olvidar, porque todo el mundo empieza a voltear a ver, ay, es importante la salud, entonces ahora por una pandemia, pero en esa primera línea de defensa, muchísimas son mujeres en el sector de la salud, también en el tema de la policía, de las instancias que se encargan de la gestión de riesgo, que han estado articulando muchísimos esfuerzos en medio de esta pandemia. Entonces las mujeres en realidad estamos en todas partes, y así debe ser, pero debemos de poder hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Incluso tú mencionabas esta conversación con Sandra Kaufman, les invitamos a que estén pendientes la otra semana, el martes y el jueves a las 7 de la noche tenemos las ediciones de SICA al aire. En esa oportunidad, el martes hablamos con Sandra Kaufman, pero también con Ana Lucía Martínez, futbolista de Guatemala, y la chef Tita de República Dominicana, y conversamos también el jueves con dos cancilleres, la canciller de Panamá y también la ex canciller de Honduras, hablando de todos estos temas y de cómo las soluciones se van a ir implementando, pero también qué ha significado ser mujer y cuáles son los obstáculos que se tienen en todos estos temas. En el tema del futuro, de la Centroamérica que queremos, yo ahí tengo que remontarme no solo a mis propios sueños y anhelos, sino también a todas las convicciones y propuestas que el secretario general del SICA, que el presidente Vinicio Cerezo,
ha comentado, ha propuesto al Consejo de Ministros en alguna oportunidad, ha conversado con los presidentes en otras, ha sido parte de su convicción durante muchísimo tiempo, y esa es una Centroamérica sin hambre y sin malnutrición. Esa es una Centroamérica que incluso en su propuesta inicial era, miren, sí, tenemos la Agenda 2030 allí a la vuelta de la esquina, que los objetivos son de cumplimiento nacional, pero la región debe poder trazarse un horizonte compartido, y por qué no la Centroamérica 2040, pasando sí por los ODS, pero estableciendo cuáles son las prioridades y los impostergables de la integración para esa Centroamérica sin hambre y sin malnutrición, interconectada, digital, espacial, también, porque tenemos que pensarlo así, ambientalmente sostenible y resiliente, incluyente, saludable, educada. En realidad queremos una región en la que la gente no tenga que irse, porque la gente termina yéndose si no encuentra las oportunidades que necesita para una vida digna en la tierra que le vio nacer. Entonces, todo eso no va a dejar de pasar si las condiciones no mejoran. Y por eso insisto en que es muy importante tener esa priorización y esa agenda, ojalá la Centroamérica 2040, esos impostergables de la integración, porque me parece importante también hacer la diferenciación en que no todos los objetivos son de integración. La integración es un instrumento para nuestro desarrollo y entra a jugar, a batear, como decimos, cuando hay alguna situación o algún objetivo que los Estados miembros se han propuesto que es imposible solucionarlo en solitario. La seguridad, por supuesto que queremos una Centroamérica segura. El cambio climático es una realidad innegable, aunque hayan negacionistas, la verdad es que ahí está, es una realidad que no podemos negar, y por eso una Centroamérica ambientalmente sostenible y resiliente es fundamental, porque, pues sí, es una realidad también de que somos una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Entonces tenemos que actuar en consecuencia, y ahí el plan de descarbonización que tiene Costa Rica es muy interesante, con una visión de futuro, y además que Costa Rica ahora mismo en este semestre ejerce la presidencia pro tempore del SICA. Hay mucho que se está coordinando en torno a cambio climático. Entonces, ¿cuál es la Centroamérica que queremos? Y esa es la pregunta que debemos hacernos y responder en conjunto. Seguramente es una Centroamérica mejor a la que tenemos en este momento, y por eso el Bicentenario, los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas y los 30 años del propio SICA no son una celebración para que digamos y nos demos una palmadita, ¿no? Y digamos, estamos satisfechos. Nadie está satisfecho, todos queremos más. Y estos son plataformas que nos tienen que servir para que podamos definir en conjunto, como no puede ser de otra manera, común, el futuro que queremos para todos nosotros. Así es, Olinda, y en las redes nos entran bastantes mensajes. Saludamos a Argentina Artavia, a doña Rosemary Hernández, y nos llega una consulta de doña Janet. Nos dice: quisiera consultarle a la expositora algunos de los principales retos y responsabilidades de las organizaciones regionales y del multilateralismo en general en sistema de integración centroamericana en la pospandemia. Y te agradecería en 2 minutos porque se nos va el tiempo. Rapidísimo. Bueno, profundizar la integración, yo creo que mejorar la articulación con los Estados miembros, lo cual se ha estado mejorando muchísimo en los últimos 2 años, esa es una de las responsabilidades. Yo creo también que poder comunicar mejor los resultados es un reto que tenemos los Estados, y también la institucionalidad, porque hay muchas cosas buenas pasando en el marco de la integración, pero la comunicación ha estado relegada ahí por una tercera o cuarta prioridad, y necesitamos construir esa ciudadanía regional que incluye a la juventud, que es un porcentaje súper amplio de la población, porque si no creamos un movimiento de ideas por la región, por Centroamérica, no vamos a avanzar. Necesitamos que todos los que nos están viendo, no solo los funcionarios públicos, crean en que Centroamérica puede y debe ser más. Y para eso tenemos que estar orgullosos de ser centroamericanos, pero también no se puede trabajar ni amar lo que no se conoce. Debemos conocer más a la región y trabajar todos en conjunto. Ahí creo que hay un reto muy, muy grande. Pues Olinda, definitivamente un honor haberte tenido en Pulso Global. Como siempre ¿verdad? Es riquísimo escucharte hablar. Pudiéramos estar muchísimo más horas, ¿verdad? Pero creo que hoy hemos abordado un tema fundamental en esta Centroamérica Bicentenaria de 30 años del SICA, y las puertas de este programa quedan abiertas para lo que ustedes quieran también compartir desde el SICA, porque sí creemos en la integración, creemos en esa Centroamérica unida, y como bien ha señalado ahorita al final, necesitamos conocer y para poder
conocer hay que abrir esos espacios. Así que desde Pulso Global un abrazo hasta El Salvador y que sigas ahí trabajando, seguimos conversándonos para más programas y más proyectos en conjunto. Así que te dejo para que puedas despedirte de la audiencia tanto de Radio Costa Rica como de Facebook y de Instagram. Gerald, Gabriela, a todos los que nos ven en Facebook y nos escuchan por la radio, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Y yo solo les digo que recuerden que el SICA representa el proceso de integración más exitoso del mundo en desarrollo. Que sea mejor que eso depende de todos y cada uno de nosotros. Centroamérica vale la pena y yo creo que todos lo podemos hacer. Muchísimas gracias por la invitación y que esta Centroamérica bicentenaria, pues todos pongamos de nuestra parte para que sea mejor que lo que tenemos en este momento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperemos que lo hayan disfrutado. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales y a seguirnos y dejarnos sus comentarios. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la editorial Iscandé, Inred Consulting y Gráfica Creativa. También a Andy Torres en controles, Marcela Lang en la difusión. Que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Adiós. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.